Hoy día vamos a hablar sobre una de las situaciones que estamos viviendo y que no podemos hacer vista gorda, que en realidad es una crisis lo que estamos viviendo actualmente. Primero, esta crisis comenzó en el área de la salud, ¿cierto? Tuvimos una pandemia, eso a nivel sanitario ha traído consecuencias mortales, lamentablemente, pero esta crisis ya en nuestros hogares lleva aproximadamente un mes o más de un mes, entonces efectivamente vamos a hablar de eso y cómo podemos enfrentar entonces nosotros esta situación actual. Yo busqué algunas definiciones de lo que es crisis, entonces me gustaría que ustedes pudieran poner atención a estas definiciones y si creen que estamos en una crisis efectivamente o no, y cuáles de las definiciones es como la que más se asemeja a lo que estamos pasando. Ya, entonces dice: crisis, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Esa es una definición. Otra, coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución. Los cambios críticos, aunque previsibles, o sea que se pueden prever, siempre tienen algún grado de incertidumbre, o sea que no estamos totalmente claros con lo que va a suceder en cuanto a su reversibilidad y grado de profundidad. Otra definición dice: situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas o credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes. Y esa era la última definición. Y me gustaría agregar que Dios es capaz de tomar cada situación y usarla para el bien de quienes lo aman. ¿Qué opinan ustedes sobre estas definiciones de crisis y si alguna las representa más que otra, etcétera? Yo creo que la última puede ser, eh, pienso que todas nos representan, de alguna u otra manera, según lo que está explicando del significado. Pero creo que la incertidumbre, el cambio mismo, el no saber lo que va a suceder, creo que eso es lo que más nos afecta, porque habitualmente nosotros estamos acostumbrados a, a planificar, a tener como el día a día y decir mañana voy a realizar esto, tengo que realizar tal trámite, me voy a levantar a tal horario para ir a trabajar. Bueno, muchas cosas como familia, en el trabajo, en la casa. Sin embargo, en este tiempo uno no puede casi organizar nada porque hay que ir día a día. Y ahí viene lo que dijiste últimamente, que dependemos de Dios, porque es Él finalmente el que tiene el control de todo y nosotros tenemos que sujetarnos y someternos a lo que Él designe para nosotros. Y es un momento complejo porque no sabemos lo que va a suceder, no sabemos. Em, Creo que igual es importante a tener en cuenta de todas las definiciones de la palabra crisis, los resultados que provocan en nosotros, porque dependiendo del carácter de cada uno de nosotros es cómo afrontamos la crisis, cómo estamos enseñados a afrontar la crisis. Hay algo que no sé si lo vamos a tocar después, pero de seguro que lo vamos a ir tocando en los próximos días, porque vamos a estar hablando justamente de estos temas. Pero vivimos en una sociedad donde está tan todo instantaneizado, está todo tan rápido, está todo tan a la deriva, que las pandemias anteriores, por ejemplo, la rabia, el tifus, la tuberculosis, que mantuvo a la gente dentro de sus hogares, sino, que era lo más probable dentro de la época, si nosotros lo arrastramos ahora, o nosotros fuésemos los que estuviéramos 100 años anteriores atrás, o en la época donde pasó eso, la peste negra, por ejemplo, en Europa, estaríamos más que depresivos porque estamos tan acostumbrados a que el mundo ande tan rápido y sobre todo en estas situaciones cuando está todo a la mano y las generaciones que vienen, todo lo tienes que sacar rápido ahora ya, los videos en YouTube no los ven, si es que te hacen un preámbulo tan rápido porque la gente se frustra, no estamos enseñados, no estamos preparados para que existan cosas, que de verdad existen cosas en la vida que nos va a tocar vivir
que hay veces que nosotros intentamos y nos sale y nos resulta, y hay otras veces que nosotros intentamos y que está fuera de nuestro control y no nos resulta. Quizás no estamos enseñados nosotros, la generación, quizás la millennial, la generación Z, los que son un poquito más abajo, los que están pidiendo que transmitamos por TikTok en vez de Instagram, los que están más allá, un paso más adelante de nosotros, quizás no estamos tan bien entrenados como las generaciones anteriores a decir, oye, ¿sabes qué? No todas las cosas te van a salir. Y en algún momento vas a tener frustración. Y cuando hay frustración hay crisis. ¿Cómo afrontamos eso si no sabemos qué es la crisis primero y qué sabemos cuáles son los efectos que van a estar en nosotros? Y eso es preocupante porque está en la sociedad y por ende está en la iglesia. Sí, bueno, voy a volver a leer la última parte que dice, Dios es capaz de tomar cada situación y usarla para el bien de quienes lo aman. No siempre tenemos la posibilidad de elegir las circunstancias en las que nos encontramos. O sea, nadie eligió que viniera el coronavirus y que pudiéramos estar muchos días encerrados en un confinamiento voluntario. Pero sí podemos elegir lo que hacemos durante ese tiempo. Ahora mismo tenemos la oportunidad de hacer que esta temporada valga la pena y usar cada momento para avanzar intencionalmente y darle la gloria a Dios. Efectivamente, no tenemos el control de lo que está sucediendo a nivel mundial, no tenemos la cura para el coronavirus, lamentablemente, pero sí tenemos cierto grado de control en nuestra casa, en nuestras actividades diarias, en cómo invertimos el tiempo, con quiénes nos relacionamos y cuáles son las actividades que nosotros vamos a seguir realizando a pesar que estemos encerrados voluntariamente. ¿Ya? Entonces me gustaría que la pastora Dina pudiera leer Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 28. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es muy importante este versículo, si quieren anotarlos, es Romanos 8, del 26 al 28. El siguiente, que es Segunda de Pedro, lo voy a leer yo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 8, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si quieren pueden opinar sobre este texto, Pastor. Sí, bueno. Es un tema bastante potente el que estamos viviendo. Por lo pronto las definiciones pueden haber de acuerdo a la causal, pero como este es un tema que atraviesa, que es transversal, atraviesa a todo, desde el más humilde hasta el más adinerado con mayores recursos, es un tema que posteriormente va a traer situaciones bastante complejas. No es tan solamente estar acuarentenado, no es tan solamente estar privado en forma voluntaria de circulación por la ciudad, sino que también trae consecuencias que van a tener situaciones psicológicas, cuestiones que tienen que ver con cambios de hábito, con cambios de conducta. Junto con eso, aparte de todo este tema de los días que van pasando y que no hay una resolución muy pronta, aún más cuando vemos y escuchamos las noticias que el incremento, la incidencia de fallecimientos va en aumento, es realmente fuerte el tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Cómo se ve afectada nuestra fe?
Entonces, el tema y el punto creo que en medio de esta crisis, porque la crisis es cuando se rompe la normalidad, cuando las cosas que normalmente hacíamos sufren un colapso y un estrellarse contra una realidad que no esperábamos y que no estábamos preparados para enfrentarla. De manera tal que hoy día, como cristianos, como hijos de Dios, es verdad, también se nos van a venir los temores, los miedos, y a medida que van pasando los días, a medida que va pasando el tiempo, y vemos que esto no tiene una salida, que no hay una cura, que no hay un mitigamiento de todo lo que estamos sucediendo, es verdad, es fuerte. Pero es aquí donde nuestra fe tiene que mantenerse intacta. Es aquí donde nuestra fe va a salir a relucir lo mejor de nuestra fe en este proceso. Y creo que es muy importante reunirnos, congregarnos en el tema de casa. Yo me imagino, no sé cuántos han tenido la oportunidad de hacer un viaje en avión de noche, y cuando se va acercando la nave ya al aeropuerto o a la ciudad, se ven todas las luces encendidas de la ciudad y se ve, pero imponente. Yo me imagino y creo en el Señor y espero y tengo esa confianza que esas luces sean en semejanza al altar familiar de cada casa, que en cada casa se encienda la luz de esperanza, se encienda la luz efectiva y podamos en conjunto con nuestra fe enfrentar este desafío. Este es un desafío, pero es un desafío que nuestra esperanza está puesta en Cristo. Así es que a esperar pacientemente, espera a Jehová, y Él escuchó nuestro clamor, dijo por ahí, ¿cierto? Un hombre de Dios. Justamente en ese sentido vamos a leer Efesios, con el tema de clamar, Efesios capítulo 3, del versículo 16 al 21. Dice así: para que nos dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades y los siglos de los siglos. Entonces, como para estar concretando, la primera idea es que efectivamente, estamos en una crisis y hay cosas que nosotros no podemos manejar y hay otras que sí podemos manejar. La que no podemos manejar, Dios tiene el control, entonces nosotros, esa mochila no es nuestra, pero la mochila que sí es nuestra es la mochila de estar pendiente de qué es lo que hacemos y cómo invertimos nuestro tiempo diariamente. Ya, entonces es importante recordar que este no es un paréntesis de nuestra vida, esta es parte de nuestra vida, porque si fuera un paréntesis ya hemos perdido un mes. En cambio, esta es nuestra vida efectivamente y tenemos entonces que sacarle provecho y aprendizaje a eso. Que levante la mano el que está de acuerdo con este primer resumen. Súper. Otra idea que es importante, la voy a leer y ahí ustedes me dicen qué es lo que opinan. Esta no es la primera vez que los creyentes han encarado adversidad de la cual han salido fortalecidos. Dios usa cosas rotas para hacer énfasis en la sanidad que solo Él trae. Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Tomó nuestro quebrantamiento sobre sí mismo para que pudiésemos superar la adversidad y experimentar sanidad. Joel. Sí. Yo creo que es importantísimo comenzar a familiarizarnos con la idea de la sanidad, pero no solamente con la idea de la sanidad de un punto de vista material o físico. Yo creo que estamos todos en la misma de poder sentirnos en oración
por el tema de poder orar, como dije anteriormente, por sanidad. Estamos orando por sanidad, estamos orando para que Dios intervenga en esta situación, en esta pandemia de carácter mundial. Estamos orando para que exista una vacuna prontamente. Estábamos viendo noticias respecto de eso. Pero más allá de esas cosas, también es sumamente importante tener actitudes como por ejemplo nuestro lenguaje, como por ejemplo nuestros gestos, nuestra forma de tratarnos, como por ejemplo la forma de poder tratar a los hermanos dentro de la pandemia, dentro de la cuarentena, de poder estar hablando palabras de ánimo. Con Esther estábamos viendo hace 2 días atrás en el discipulado que existe una palabra que es muy de moda que se llama resiliencia. La resiliencia se establece como aquella capacidad que tiene cada persona para poder sobreponerse a un estado u ocasión que son adversos. La palabra en la Reina Valera, la 1960, relaciona eso con la palabra longanimidad, pero yo me metí un poquito más allá y estuve averiguando, y ser longánime, ser una persona que tenga que ver con longanimidad, es ser más que resiliente. Va más allá que ser resiliente. Un resiliente es aquel que se sobrepone, pero se echa barra a sí mismo. Es como Nicolás Massú cuando está en el tenis y él se echa barra solo, se anima solo, se tira para arriba solo. Pero una persona que es longánime, aparte de ser resiliente, anima al resto. Y ser gente que sea longánime en estos tiempos habla mucho de la sanidad que nosotros tenemos en nuestro interior, y eso es lo que más importa. Lo que llevamos dentro, lo que decía el pastor Julio hace 3 años atrás. Cuando lo eterno afecta a lo interno, lo externo cambia. Y eso es necesario poder aplicarlo en la iglesia del día de hoy. Sí. Vamos a una lectura bíblica que es la que hace mención ahí el profeta Isaías. En el capítulo 61, los primeros 3 versículos. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En definitiva, es una palabra de aliento que tenemos que tomar para nosotros mismos y también para compartir con el resto. Como decía Joel, es importante que podamos considerar que lo que nosotros tenemos también lo podemos compartir. Mientras tanto, para que busquen también en sus casas, vamos a dar lectura a Juan capítulo 16, del versículo 31 al 33. Y mientras tanto, vayan pensando que en esta pregunta, ¿estos días no volverán? ¿Qué haremos con el resto del confinamiento? Para los que están ahí un poco más reflexivos. Y bueno, vamos a leer Juan 16, del 31 al 33. Sí, el apóstol escribe lo siguiente: Jesús le respondió: ¿ahora creen? He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una nueva palabra de ánimo para nosotros, y también me gustaría saber si es que ustedes pueden responder qué harán con el resto del confinamiento, así como una pregunta más personal. Tenemos lo bueno de esto es que nosotros tenemos la capacidad de poder elegir qué vamos a hacer. Desde el principio de los tiempos hemos tenido esa capacidad de poder elegir. Están las opciones dadas, están las opciones para que nosotros sigamos en la misma, sigamos en ambientes derrotistas, en ambientes pesimistas, y seamos aquellos que hablan
y hablan muerte, hablan pestilencia, hablan enfermedad, porque su palabra sigue diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de qué estamos llenos nosotros se va a notar en nuestra forma de hablar. Sigo insistiendo en eso porque eso es muy importante para estos tiempos. Nosotros como familia y también con los que hemos compartido nos hemos propuesto mucho dentro de estas transmisiones y dentro de estos tiempos de poder decirle a la gente lo poderoso que es Dios, lo sanador que es Dios, lo bueno que es Dios, la misericordia de Dios, que Dios tiene el control de todo, porque es necesario enfocarse en Dios en este tiempo y no en las circunstancias. Porque el mundo tiene 6.000 millones de personas más o menos, y de esas 6.000 millones de personas es necesario que un porcentaje piense de que existe un Dios bueno que puede libertarnos y que nos va a libertar de esta situación, sea en el cuerpo, sea en el alma, pero Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Jesús no prometió que nosotros nos vamos a evitar problemas, pero sí prometió que va a estar con nosotros en el problema, en la situación contraria. Por lo tanto, y nosotros lo cantamos también, necesariamente tenemos que pasar por cambiar nuestra forma de hablar, nuestro lamento en baile, nuestra fortaleza, poder impregnarla a los demás y partir la sanidad por ahí. Yo creo que cuando partimos la sanidad compartiendo palabras de vida, es mucho más probable de que el ambiente, y es verdad, el ambiente va a cambiar. Y cuando cambia, Dios puede operar mucho más fácilmente en cualquier situación. Sí, adhiriendo un poco a las palabras que acabas de mencionar, Amado, me recuerda un poco el pasaje ese, la vivencia de los discípulos con Jesús en la barca, ¿no? Cuando van atravesando ahí en el lago y se les levanta la tormenta y la tempestad y despiertan a Jesús, que se les había quedado dormido. Y le dice, maestro, maestro, despierta que perecemos. Y lo ven que Él se levanta y alzando la voz da órdenes. Que el viento se calme, que las aguas se calmen, y el viento y la tempestad obedecieron. Y uno, bueno, ya con tantos años de ministerio, uno aprende muchas cosas. Generalmente nuestra oración es que el Señor calme la tempestad. Generalmente pedimos eso. Señor, trae la solución, Señor, que se levante luego el científico que dé con la vacuna, que todos seamos vacunados y que podamos salir ilesos de todo esto. Pero es que hay una experiencia y hay una lección mucho más fuerte, mucho más allá. Y tú lo hacías presente, ¿cómo viviremos los próximos, cómo seguiremos viviendo nuestro claustro, por así decirlo? Yo creo que hay una de las tantas respuestas, es que Dios va a tener la solución. Pero entre tanto que llega, que aprendamos a tener calma en la tempestad. Porque lo primero que pedimos es que Dios calme la tempestad. Y la lección está vuelta. Ya de 40 días, más de 40 días, es que Dios nos dé calma en medio de la tempestad. Y eso es una lección bastante fuerte, sobre todo con nuestro carácter, sobre todo con nuestra forma de ser, sobre todo con nuestro explosivo carácter a veces. Aprender a tener calma en medio de la tempestad, wow. Bueno, tenemos un par de días más, yo creo, para seguir aprendiendo esta lección. Entonces, como segunda idea, tener calma en la tempestad, tener calma en el coronavirus, efectivamente. Voy a leer otra porción de una idea y ustedes me van a dar su opinión. Cuando las cosas van bien, es fácil decir que tenemos fe. En tiempos de crisis, nuestros verdaderos cimientos son revelados. En temporadas de presión y momentos de dificultad, el Espíritu quiere hablarnos de ofrecer oportunidad de escoger nuestra respuesta. Es realmente saludable y necesario identificar nuestros miedos, pero inmediatamente después debemos replantear nuestra realidad y nuestra confesión con la verdad de la palabra de Dios. El perfecto amor de Dios permite que los creyentes avancen sin miedo,
podemos permitir que el mundo nos impregne o elegir responder de una manera desafiante con una paz y una fe aún mayor. Bueno, creo que justamente lo que decía Pastor Julio, es cómo nosotros reaccionamos. En el fondo es en medio del problema o en medio de la crisis, o como quisiéramos llamarle, de acuerdo a lo que cada uno está viviendo, porque tal vez algunos lo viven mucho más fuerte por las circunstancias en las que están. También no debemos olvidar eso, que no todas las personas los están recibiendo de la misma manera, porque las circunstancias que los rodean son muy diferentes. Entonces, por eso que es bueno tener este tiempo de juntarnos, de orar, de clamar a Dios, para que veamos entre nosotros mismos, ayudarnos entre nosotros para decidir cómo será nuestro comportamiento. Si en medio de la tempestad actuamos tal vez desesperados o confiados en que Dios está con nosotros. Eso creo que es súper importante igual, y es lo que hemos estado haciendo en este tiempo, que hay momentos que son un poquito más complejos que otros, hay días más difíciles que otros, pero es ahí donde viene la palabra que conversábamos la semana pasada, donde dice la Biblia que por nada estemos afanosos, que hemos de comer, que hemos de vestir, porque, y ahí bueno, todo lo que señala la Biblia, y luego dice que veamos lo que hace Dios con las aves, con los lirios del campo, que no tienen que trabajar y sin embargo Dios las cubre, las sustenta. Entonces, ¿acaso no somos más nosotros? Más que ellos, dice. Y por eso nos llama también en un minuto personas, hombres, mujeres de poca fe, porque entonces es aquí donde tenemos que confiar. Es ahora cómo reaccionamos en frente de toda esta situación. Debemos reflexionar y señalar que no tenemos que afanarnos y confiar en que Dios está con nosotros. Y Él nos ha sustentado y lo seguirá haciendo. Muchas gracias por su reflexión, y vamos a estar leyendo Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Sí, el apóstol escribe la carta a su hijo amado, espiritual. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un muy buen versículo para subrayar en este tiempo, para escribirlo, ponerlo en la puerta, de fondo de pantalla, lo que sea. Tengo una pregunta para que ustedes también puedan comentar en sus casas. ¿Tu respuesta a la crisis ha alimentado el miedo o ha aumentado la fe? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar sobre esta pregunta? Dice, ¿tu respuesta a la crisis ha alimentado el miedo o ha aumentado la fe? Al principio claramente hay un atisbo de miedo, sí, porque claramente es algo desconocido. O sea, esto se venía avisando, anunciando desde enero más o menos, de diciembre. Y claramente había un rasgo de incredulidad también por parte de otro sector, un grado de irresponsabilidad también, porque a pesar de las cosas que se dicen, hay gente que aún así no hace caso omiso de las cosas, porque piensan que son Superman y que a ellos no les va a pasar nada. Esa es una actitud también que es un tanto, bueno, es opinión mía, claramente, me hago responsable, pero es una actitud un tanto egoísta de poder saber de que estás corriendo peligro, pero aún así estás atentando en contra de, no solamente de la integridad de uno, sino que la integridad de la familia también, porque esto, o sea, se da por comprobado y por hecho que aquel que se contagia a la familia. O sea, si me contagié yo, ya todos estamos contagiados, porque no podemos privatizar o no podemos segmentar tanto el tema de los afectos, y ni siquiera para pedir un plato de comida ya está el tema. Entonces, yo creo que pasa mucho por el tema de la actitud. Transformar el miedo, vi una película en esto,
Una película que me habla un poquito del tema del miedo en Rocky, cuando decía el entrenador al boxeador, le decía, todas las personas cuando tienen un momento difícil en la vida, todos tienen miedo. Todos vamos a tener miedo, pero uno elige qué hace con el miedo. Si el miedo uno lo ocupa como una herramienta para poder vencerlo, o si el miedo a uno lo vence o deja que lo venza. Entonces decía, el miedo es como el fuego. Si lo ocupas, te puede servir para iluminar lo que está a tu alrededor, pero si no lo ocupas, te puede consumir. Y yo creo que ese es el tema de nosotros. Por eso que es importante y es necesario estar atentos a cómo reaccionamos, a cómo reaccionan las familias en las casas, qué es lo que estamos hablando, cómo afrontamos el problema, de si estamos tomando algún tipo de acción, de actividad, no solamente cerrar todas las puertas, porque aparte del tema del coronavirus está aumentando la delincuencia, sino que también se trata de poder orar juntos y decir, Señor, nuestra familia depende de ti, porque nosotros podemos hacer muchas cosas, pero siempre va a haber un momento en que nuestro control va a llegar hasta cierto punto, y de ahí para adelante ya le corresponde a Dios, y enseñarnos a nosotros a poder vencer la situación a través de Él. Bueno, creo que es importantísimo lo que señalaba Joel, y bueno, y todo lo que hemos conversado, y también creo lo que ustedes están pensando y también reflexionando y conversando en sus casas, que somos seres humanos y obviamente tenemos esas emociones con las que Dios nos hizo, y solamente que confiamos en Él y ahí hace la diferencia. Un texto que también nos va a ayudar mucho a estar firmes es Hebreos capítulo 10 del versículo 23 al 25. Sí, importante. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto vean que aquel día se acerca. ¿Y cómo podemos congregarnos en este tiempo? Porque como que la palabra congregarse lleva un ícono en nuestra cabeza, el templo. Sí, obviamente, bueno, la iglesia primitiva nace precisamente en los hogares, en las casas. La iglesia de todos los tiempos se ha construido en casas. Por eso es que es importante esa palabra de Jesús, ¿no? Dice, serás salvo tú y toda tu casa. No es que porque creyó uno, los demás, aún no creyendo, son salvos, sino que el que cree con su vida, con su cambio, va a manifestar la gracia de Dios sobre los demás en casa. Los demás, al ver el resultado de su profesión de fe, van a creer en Cristo. Ahora, ¿cómo mantenernos? Y esto es importante hoy día, amados, un punto de reflexión. Quizás, ¿cuánto tiempo tuvimos la oportunidad de congregar? Y bueno, no tenía tiempo, llegué cansado, había otras cosas por hacer, otros compromisos, ir al mall, ir al cine, no sé, tantas cosas estaban priorizadas y no lo de Dios. Entonces hoy día hay muchos que están pero ansiosos de que se abran luego los templos para ir a congregar. Y creo que eso no habla bien. Porque el mantenerse firme es en todo tiempo. Mantener firme nuestra fe sin fluctuar no es tan solamente cuando estamos en riesgo, no es tan solamente cuando la enfermedad nos visita, no es tan solamente cuando, como en esta situación, hemos perdido el control, sino que en todo tiempo, por eso dice la palabra, mantengamos firme nuestra vocación y nuestra profesión de fe. Eso significa que el amor a Dios es intransable, no está sujeto a lo que sucede exteriormente. El amor a Dios sobrepasa todo aquello. Entonces hoy día el congregar, como decías tú, está como a martillazo metido en nuestra mente, que tiene que ser en el templo. No necesariamente. Alguien puede decir, después el pastor dijo que no hay que congregarse en los templos. No. Yo estoy diciendo que en este tiempo y bajo estas circunstancias, la primera y gran congregación son nuestras casas, nuestros hogares, nuestra familia.
que lo sepan sus nietos, que lo sepan sus hijos. Que no tan solamente hay que ir a orar al templo, hay que orar también en la casa. No es que como el templo está cerrado no vamos a poder orar. No, hermana, usted con mayor razón ora en casa. Si Dios no le va a escuchar de forma distinta si no está en el templo. Así es que ánimo, fuerzas, estamos en un tiempo muy precioso. Ahora es donde tenemos que redimir bien el tiempo, emplear bien este tiempo que Dios nos permitió. Yo recuerdo para una oportunidad, estaba con los hermanos y decía, ¿cuántas excusas le hemos presentado a Dios para no asistir al templo? Y me acuerdo como si fuera hoy. Ya va Dios a darte todo el tiempo, hijito, para que puedas acordarte de todas las promesas y misericordias de Dios. Y hoy es ese tiempo de estar ahí congregado con los nuestros, adorando y bendiciendo el nombre de Cristo, con firmeza. Perdón, solamente es que me venía a mi recuerdo de congregarse, que obviamente lo mismo que decía Pastor, que uno debe congregarse en el templo, de hecho eso es bíblico, pero en momentos de crisis no fue así, y ellos no dejaron de congregarse en sus casas. Me acordaba, por eso lo quería señalar así cortito, me acordaba de cuando vino la persecución a la iglesia, y ellos no se podían reunir en los templos. Sin embargo, ellos se reunían en las casas, en sus familias, los cercanos, y oraban a Dios, y continuaron en eso, porque era un momento distinto, y era un momento de crisis, era un momento de persecución, y ellos no podían abiertamente congregarse en los templos. Entonces, para hacer el resumen de esta idea, lo importante, como aquí, si tuviéramos un árbol, el tronco, la fe. Mantenerse firmes, no ser fluctuante, tener clara que la esperanza que tenemos no avergüenza a nadie y que Dios es fiel y que Él va a cumplir todas sus promesas. Vamos a pasar a otro punto que voy a leer y ustedes me van a dar su opinión. Dice, en una temporada de retos donde la necesidad aumenta, la pérdida se hace tangible, o sea, se puede palpar, y el sentido de normalidad, entre comillas, se altera. A menudo no sentimos ganas de hacer las cosas que nos ayudarán. Nuestro sofá se nos hace más atractivo que los ejercicios en línea que podríamos hacer. Y aquella película se nos hace más atractiva que el libro que podríamos estar leyendo. Es importante permanecer activos y no distraernos con lo que hay a nuestro alrededor para no dejar que la situación nos supere. Elegir intencionalmente lo que quieres de una temporada te ayudará a tomar esas pequeñas decisiones que son claves para tu día a día. ¿Qué opinan? Una de las cosas que es sorprendente, y uno lo vive en lo personal, quienes manejan un poquito o abundantemente la tecnología de las redes sociales, cómo se ha incrementado el uso del aparato de redes sociales, ¿no? Manejamos y queremos investigar y queremos ver y en vez de haber tenido una reacción distinta, parece que el horario y las sumatorias de las horas en redes sociales han aumentado y han incrementado fuertemente. Bueno, hay un tiempo que es el que estamos viviendo y tiene que ver cómo invertimos bien nuestro tiempo, cómo le sacamos buen provecho a este tiempo. Yo me he visto superado por esto. Soy el tipo de persona que no me gusta estar repitiendo lo mismo todos los días. O sea, lucho contra el círculo vicioso. Entonces, a veces digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y trato de buscarle la vuelta, porque para mí esta situación de estar haciendo siempre lo mismo no es vida. Entonces digo, Señor, ayúdame para que la mente pueda estar ocupada en todo lo que concierne a tu obra, en todo lo que concierne a lo que tenemos que hacer como iglesia. La iglesia no se detiene. Los templos se cerraron, pero la iglesia sigue avanzando. Los templos dejaron de funcionar, y los equipos de músicos, los músicos han tenido que dejar con mucho dolor sus instrumentos. Los pastores, los púlpitos. Pero no por eso la iglesia está de vacaciones. Esto no es vacaciones para la iglesia.
Al contrario, tenemos que tener mayor fuerza, mayor vocación de nuestra fe, de compartir y de poner mensajes cristianos en nuestras redes sociales. De repente a uno le llega porque tiene muchos contactos, ¿no? Y te llegan cosas como que nada que ver con la fe cristiana. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasó acá? En vez de estar en un momento de oración, hermano, les animamos, que Dios les bendiga. Te llega como, por ejemplo, no sé, de Sodimac. Y digo, ¿qué pasa acá? Y gente que, no sé, que publica cualquier cosa. Digo, Señor, no es para juzgar, ¿no? Pero debiéramos tener hoy día esa particularidad de estar mandando mensajes cristianos, pero a dos manos. Usted no sabe cuánta gente con necesidad no hay. Es tremenda la cantidad de gente que está pidiendo que alguien le hable de Cristo, que alguien le hable del Señor. Así que es una muy buena oportunidad la que estamos viviendo para evangelizar a dos manos para la gloria del Señor. Bueno, y en la misma línea de ver cuáles son nuestras decisiones, vamos a leer Filipenses capítulo 4, del versículo 4 al versículo 7. Filipenses 4, del 4 al 7. Dice la Reina Valera 1960, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Efectivamente es Dios el que de Él provienen todas las cosas que nosotros podemos fortalecer durante este tiempo. Ya, y vamos a aprovechar al tiro de leer Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, para estar cerrando esta idea, que es la penúltima, lo importante es permanecer activos en lo que Dios espera que nosotros mantengamos activos. ¿Ya? Entonces, la primera era que no tenemos el control de todo, pero Dios sí. La segunda, si alguien se acuerda, ¿no? Yo tampoco. La segunda es que estos días no van a volver, entonces hay que aprovecharlos bien. La actitud, eso, la calma en la tempestad. La tercera idea es la fe, por sobre el miedo. Y esta cuarta idea entonces es a mantenernos activos en lo que Dios quiere que activemos. Y para estar concluyendo, vamos a leer la última idea y vamos a lo mismo que estamos haciendo, pero esta ya es la última. Podemos caer en el hábito de enfocarnos en aspectos negativos de una temporada difícil, pero cuando cultivamos el agradecimiento a pesar de nuestras circunstancias, nuestro enfoque se centra en Jesús. Como creyentes de Jesucristo podemos tener confianza, ya que nuestra alegría, nuestra fe y nuestra seguridad no están ligadas a las cosas de este mundo, sino a nuestra gratitud y amor por Jesús. Permanezcamos, agradecidos en esta temporada. ¿Qué opinan sobre esa idea? Permanecer agradecido yo lo veo desde el punto de vista del hijo, porque lo podemos ver y analizar en el sentido de la relación de padre a hijo, porque es bueno siempre ver a Dios como padre. Antes de ser Dios todopoderoso, antes de ser aquel que creó y que puede destruir, es un padre. Y cuando nosotros hablamos de Dios como Padre y permanecemos agradecidos, estoy seguro que Él responde de la misma forma en que el Padre reacciona con el Hijo, cuando un hijo le dice gracias por la comida,
gracias por traerme de aquí para allá, gracias por comprarme ropa, gracias por tantas cosas, gracias por pagarme la carrera, gracias por los regalos en el cumpleaños. Y si somos agradecidos, yo pienso en lo personal como hijo que provocamos el corazón del Padre para que Él nos dé más, porque incentivamos a Dios, motivamos a Dios. Hace un tiempo atrás estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que yo oré al Señor y decirle, Señor, tú estás haciendo un buen trabajo como padre, hoy día no te quiero pedir nada, sino que te quiero decir, solamente has sido un buen papá. Gracias por tenerme así, gracias por tenerme estable. Lo único que quiero hoy es quitar todas las preocupaciones que tengo y decirte, me encanta ser tu hijo, me fascina ser tu hijo, eres un buen padre, porque yo estoy seguro que si yo les digo eso a ustedes dos, ustedes se van a sentir bien, los emociona. ¿Cuánto más el Señor cuando uno le dice, me encanta ser tu hijo? Me gusta que te preocupes de mí porque me hace sentir bien. Estoy seguro contigo. Gracias porque a pesar de la pandemia y que ahí ya vamos para los 20.000 ya infectados, gracias porque no ha tocado mi casa. Gracias porque a pesar de que ha crecido la delincuencia, seguimos insistiendo con eso, no ha tocado mi hogar, no ha tocado mis situaciones. Y si lo ha tocado, Señor, lo material viene y va, pero nuestra integridad, Señor, está escondida contigo. Y esa es razón más que suficiente para ser agradecido en este tiempo. Una pregunta. ¿Cuáles son las 3 cosas por las que puedes agradecer hoy? La salud, la familia y la estabilidad. Creo que esas 3, la estabilidad, entiéndase en el más vasto sentido de la palabra. La salud, la familia y la estabilidad. Bueno, coincidimos en eso de la familia, pero creo que el que Dios nos haya sustentado todo este tiempo, considero que es más que suficiente para darle gracias a Dios, porque a pesar de todo, estamos aquí, Dios nos ha ayudado. Bueno, la familia y también quiero dar gracias y estoy feliz porque tenemos contacto con los hermanos, con la iglesia a través del teléfono, de diferentes maneras y también a través de esta que es lo que estamos haciendo ahora. En todo orden de cosas, ¿no? Agradecido, uno puede estar agradecido a los padres, puede estar agradecido de la vida que le tocó vivir, puede estar agradecido por las cosas que logró obtener, pero si hay algo que he aprendido durante estos más de 60 años que tengo, yo lo que agradezco es tenerlo a Él. Él es el centro de todo. Sin Él no somos nada. Con Él lo somos todo. Y esto es relevante. Te va a seguir hasta la eternidad. Uno de los primeros y más grandes agradecimientos es que Él se haya fijado en nosotros. Cuando conocemos y retrocedemos un poquito en nuestra historia personal, ¿quiénes éramos? ¿Hacia dónde íbamos? ¿En qué parte del camino de nuestras vidas se manifestó y nos cubrió de misericordia, de su amor? Entonces ahí logramos entender que Él nos escogió. Dice, del vientre de nuestra madre. Sus ojos vieron nuestro embrión. Entonces es grande, es algo maravilloso saber que estábamos en los propósitos de Dios para este tiempo. Estoy muy agradecido de eso. En la misma línea del agradecimiento vamos a leer Salmo capítulo 100, versículo 4 y 5. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Es muy importante, yo espero que en su casa también hayan podido responder esta pregunta, ¿cuáles son las 3 cosas por las que puedes agradecer hoy? Y para estar finalizando vamos a leer Gálatas capítulo 6 del versículo 9 al 10. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. En resumen entonces, Dios tiene el control
y en lo que nosotros tengamos el control también tenemos que tener sabiduría para controlar, ¿cierto? La 2, tener calma en la tormenta. La actitud es todo. Mantener la fe. Esa es la tercera idea. La número 4, estar activos en lo que Dios nos guía. Y la número 5, permanecer en gratitud. Así es que esperamos en realidad que esta reflexión que pudimos compartir el día de hoy es como un conversatorio, pueda ser también beneficioso para todos ustedes y que en definitiva también podamos encontrar nuevas fuerzas en Dios.